Definitivamente ha participado en foros nacionales e internacionales con cualquier tema de la gestión de datos. Realmente, insisto, es otro de nuestros miembros de la mesa directiva, lo cual pues es otro apasionado en poder brindarles a ustedes justamente contenidos, materiales y pláticas, así como capacitación. Él también forma parte de lo que es procesos de investigación del Colegio de México. Luego, entonces, escucharlo espero que les sea bastante atractivo porque definitivamente es un cerebro al cual debemos aprovecharlo en esta sesión. Gerardo, si me ayudas, por favor. Claro, disculpame. Ahora, los dos siguientes biografías que voy a comentar son definitivamente de nuestros expositores, donde Ana, ya miembro de nuestra comunidad, bendito Dios, nos ha apoyado en participar en varias sesiones, estuvo con nosotros en nuestro congreso en noviembre pasado, y definitivamente lo que he podido ver con ella es el hecho del conocimiento que tiene en toda la parte de datos. Es un especialista en migraciones de centros de datos, imaginen ustedes el volumen de lo que eso representa, así como la automatización de procesos administrativos e industriales, y otra vez, otra experta en tamaños de empresa que ustedes pueden leer, en las cuales ha asistido a estas organizaciones a poder hacer sus migraciones, sus procesos de gestión de datos. Es también una apasionada de la gestión del cambio. Definitivamente es una de las necesidades de las nuevas habilidades que tenemos que tener todos los que participamos en esto, por todo aquel, déjeme decirlo así, miedo a la incertidumbre, al cambio de lo que representa este tipo de proyectos. Y también es alguien que está apasionada en la parte de lo que es transformación digital. Por ende, imaginen ustedes que ahora sigue el currículum de Luis Enrique, que no será muy diferente que el de Ana. Veremos organizaciones de volumen de datos alto, definitivamente con más de 20 años de experiencia en la parte de innovación y modernización de tecnología, definitivamente la parte de estrategia de operaciones, transformación digital, y todo lo que tiene que ver con los programas de tecnologías de información. En estos últimos años nos ha acompañado en algunos de nuestros congresos, lo cual agradecemos, y algunas otras sesiones que hemos tenido a través de lo que son los 2 últimos años. Ahora, también ha participado en la creación de modelos, en la atención con base en la transformación digital para grandes empresas. También el sector medio y MIPYMES, y también se ha interesado en apoyar algunas iniciativas del sector de startups, todo aquel emprendedor que está tratando de iniciar con temas de data y de todo lo que tiene que ver con volúmenes de información. Pues, sin más, la realidad es que creo que los puedo dejar en muy buenas manos. En este sentido, la reseña de Dama, Gerardo, si tú podrías comentarnos un poco de lo que ha pasado con estos últimos 5 años, sería muy valioso. Muchas gracias. Claro que sí, Francisco, muchas gracias por tus semblanzas. En esta ocasión tengo la oportunidad de ofrecerles una semblanza de lo que es y lo que representa Dama Capítulo México. Hablaremos de sus inicios, trayectorias y alcances. Bien, Dama Capítulo México es la representación de Dama Internacional en México. Es una organización sin fines de lucro y agnóstica de tecnologías, es decir, no se inclina por ninguna marca tecnológica en particular y es totalmente imparcial. Tiene como objetivo fortalecer la cultura de gestión de datos e información en México en nuestro propio idioma.
Está dirigida específicamente a organizaciones públicas, privadas y educativas y en general a profesionales en el manejo de datos. Está orientada a promover las mejores prácticas en la gestión de datos e información a través de seminarios, cursos, congresos y sesiones de tipo Meetup como esta. Bien, nuestra filosofía está basada en una misión, visión y propósito, como la tienen todas las asociaciones y organizaciones exitosas. Pero en esta ocasión me gustaría centrar su atención únicamente en nuestro propósito, que a la letra dice: nuestro propósito es ofrecer a los miembros de Dama Capítulo México herramientas que permitan construir las competencias y habilidades requeridas para la adecuada gestión de datos e información, promoviendo así la cultura de organizaciones centradas en datos. Propósito que nos impulsa a seguir trabajando en el crecimiento de Dama Capítulo México. Y bueno, bien, ahora déjenme contarles sobre la trayectoria de Dama Capítulo México, que ha seguido desde sus orígenes hasta su consolidación. Cuenta la historia que en el año 2015 surge en la cabeza de un par de profesionales en el manejo de datos la idea de establecer en México un capítulo de Dama Internacional, quienes finalmente logran alcanzar su propósito y Dama Capítulo México se hace una realidad, constituyéndose legalmente en la Ciudad de México en mayo del 2016. Y bueno, el día D llega finalmente y en febrero del 2017 la mesa directiva ya estaba constituida, la cual organiza un desayuno en el Hotel Marriott Reforma para llevar a cabo el lanzamiento oficial de Dama Capítulo México y declararlo formalmente activo, lo cual logran de manera exitosa, frente a una gran audiencia conformada por presidentes de empresas, líderes de tecnologías, de información y en ciencia de datos. De entre ellos hay algunos patrocinadores que continúan con nosotros. Durante los 2 años siguientes, los integrantes de la mesa directiva trabajaron arduamente realizando meetups, desarrollando cursos, seminarios, creando presencia en redes, así como aumentando el número de miembros afiliados a la asociación. Para noviembre del 2017 ya se contaba con un número importante de patrocinadores, miembros, seguidores y conferencistas distinguidos, lo que permitió realizar el primer Congreso Internacional. Al año siguiente, en noviembre del 2018, se realiza la primera Semana de Gestión de Datos y el segundo Congreso Internacional de Dama Capítulo México, teniendo como sede para ambos eventos las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, que siempre nos han apoyado. Bueno, para 2019 la Asociación Dama Capítulo México está plenamente consolidada y reconocida como la organización referente y líder en la gestión de gobierno de datos en México, reafirmando con la realización de su tercer Congreso Internacional y su Dama Week. En este evento se superaron todas las expectativas en número y calidad en todas las áreas involucradas: asistentes, conferencistas, cursos, talleres y número de miembros certificados. Es en enero del año 2020, del año pasado, cuando se lleva a cabo la primera renovación de la mesa directiva de la asociación. Y así como esto, la vida y los eventos de Dama Capítulo México cambiaron debido al COVID-19. Pero esto no nos impidió que al final, como en los años anteriores, realizáramos en el mes de noviembre nuestra tercera semana de gestión de datos y nuestro cuarto Congreso Internacional en la modalidad virtual y 100% en línea. Eventos que, dicho sea de paso, fueron todo un éxito. Bien, si pueden ver, o sea, como bien decía Francisco, ha sido una trayectoria de 5 años ardua e intensa, pero estamos presentes. Y bien, ¿quiénes somos? Déjenme presentarnos. Cristina Flores es la vicepresidente de Servicios Profesionales, Educacional. Tenemos a Katia Guillén en la línea de Dama, que es nuestro apoyo y la que da la vista y atiende a todos nuestros seguidores y afiliados. Francisco Romero, presidente, ya lo conocieron. Nancy Segura es nuestra vicepresidente de operaciones, que se encarga de toda la parte logística en la parte de sistemas. Y bueno, Cristian Vázquez, nuestro vicepresidente de finanzas, toda una eminencia en ciencia de datos y en algoritmos. Y bueno, un servidor, vicepresidente de comunicaciones.
Bien, déjenme platicarles un poquito de los patrocinadores del 2020. Como bien la pandemia también nos impactó en el número de patrocinadores y, y- y de empresas que nos acompañan. Pero bueno, la que siempre está con nosotros desde un principio es Intelligent Software Consulting con Anita y Luis, que nunca nos han dejado. INT, una empresa con Luis Carlos Molina, que es también uno de los eh, apoyos desde un inicio, desde que se lanzó Dama Capítulo México en ese hotel Marriott. Y bueno, las más patrocinadores como Oracle, Google, no necesitan mayor remembranza que APMG y Software Guru, que también ha sido uno de nuestros seguidores y apoyos importantes. Y pues bueno, gracias a todos ellos, continuamos nuestra trayectoria. Déjenme platicarles un poquito de las actividades que se realizaron en el 2020, que bueno, con todo lo que se presentó con el COVID-19, nos presentó grandes retos para poder seguir creciendo. Tuvimos la oportunidad de realizar cuatro meetups, cuatro meetups. Tuvimos la oportunidad de realizar tres cursos de introducción a la gestión de datos que nos permitieron también llevar a cabo un par de exámenes de certificación CDMP para aquellos seguidores y aquellos amantes de los datos, que es el paso inicial para continuar toda una trayectoria de certificaciones dentro de Dama Capítulo México. Y pues bueno, también Dama estuvo activa apoyando con el LATAM Forum a los diferentes países que tenían la intención de crear su capítulo en Latinoamérica. Y bueno, tuvimos ahí oportunidad de apoyar a la parte de Colombia, a la parte de Uruguay, y bueno, y continuamos apoyándolos. Y bueno, para poder seguirnos, nos hemos dado a la tarea de mantenernos activos en las diferentes redes sociales, como ustedes pueden conocer, las comúnmente conocidas, que son la de parte de Meetup. Y por supuesto, tenemos la intención de duplicar a nuestros seguidores. En esta ocasión, bueno, quizás la pandemia nos impactó también. Nada más crecimos en un 17% en los Meetup. En la parte de LinkedIn aumentamos un 56%, no llegamos a la meta, pero bueno, continuamos luchando. En la parte de Facebook avanzamos en un 38%, tenemos seguidores fieles también. En Instagram tuvimos la sorpresa de haber incrementado al doble. Y bueno, Twitter es nuestro reto para este 2021 para incrementarlo de una manera interesante. Y pues bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido interesante y claro en mi presentación. Ahora bien, nos acompaña Cristian Vázquez, que es quien nos hará favor de platicarnos sobre de qué se habla cuando se habla de inteligencia de negocios y lo engarza con lo que es la parte de arquitectura de datos. No sé, Cristian, bienvenido, buenas noches. Te veo que ya. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Primero, confirmar que me escuchan bien. Buenas noches a todos. Segundo, no puedo prender mi cámara. Dice ahí que el hospedador no me lo permite. Si Permíteme un me lo segundo, permites. claro. Déjame discúlpame, sí. No te preocupes. Y la otra es, ¿tú vas pasando las diapositivas o quieres que Sí, yo comparta? como tú me digas, si quieres, yo las paso para que sea un Bueno, poquito más ágil. Sí, a está ver, bien. ya te convertí. Déjame ver. Bien. A ver, puedes ver si. A ver, ahora intento. Bien. Listo, Ya buenas noches a veo. todos. Ahora sí. Gracias, Cristian, por acompañarnos. No, pues un placer, como siempre. Gracias por sus palabras, Paco. Y Gerardo. Luis Enrique, ¿cómo estás? Ana Silvia, mucho gusto. Todos nuestros asistentes, bienvenidos a este nuevo Meetup. Tengo el honor de platicarles a nombre de la mesa directiva de Dama, pues de este primer tema introductorio, hablando de arquitectura de datos o por qué el CEO en su organización debería escucharlos hablar sobre arquitectura de datos. Y como verán ahí en la pantalla ahora mismo, titulé mi charla, ¿de qué hablo cuando hablo de inteligencia de negocio? Y no me equivoqué.
me quedaba bien claro que el tema central de hoy es la arquitectura de datos, ¿no? No me equivoqué, pero cuando se planteó el título del meetup, empecé a pensar en lo siguiente. ¿Cómo llego dentro de una organización? ¿Cómo llego con el CEO? Y trato de explicarle la importancia de la arquitectura de datos. Se me ocurre que debería empezar por contarle de DAMA y el Data Management. Se me ocurre que debería empezar a platicarle por las áreas fundamentales de la gestión. Y se me ocurre que para cuando yo empezara a hablar, habría perdido su atención en los primeros 10 minutos, ¿no? Así es que se me ocurrió que para llegar a un CEO habría que cambiar un poco el discurso y tratar de captar su atención, porque la atención del CEO está en temas que tienen que ver con la rentabilidad y con la eficiencia y con el funcionamiento de la empresa y con la inteligencia de negocio y con qué vamos a hacer ahora con el COVID y cómo nos aventó a la transformación digital. Supongo que, que por ahí debería empezar, ¿no? Por ahí dice alguien en el chat, cómo se incrementa la rentabilidad de su negocio. Por ahí debería empezar. Y una vez que tenga su atención, entonces empezar a buscar el camino para llegar a estos conceptos de la gestión de datos y de la arquitectura, que en algún momento dado hablar de arquitectura podría sonar complejo para algunos, difícil, ¿no? Aburrido, si me permiten la palabra, y no necesariamente. Así es que como yo iniciaría platicando con mi CEO, sería así. CEO Howard Gardner, seguro lo conocen, propone que hay distintas modalidades de inteligencia humana. Él habla de, bueno, hay una cierta inteligencia matemática, y hay una inteligencia espacial, ¿no? Y hay una inteligencia musical. Seguro han escuchado esta teoría de Howard Gardner. Le preguntaría al CEO y les preguntaría a ustedes, bueno, pues ¿será que sucede lo mismo con la llamada inteligencia de negocio? Y si es así, si pudiéramos clasificar arbitrariamente la inteligencia de negocio igual que Gardner hace con la inteligencia humana, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que la sostiene o qué es lo que la respalda? Para estas alturas espero haber logrado captar la atención de mi CEO para seguir contándole lo siguiente. Si me ayudas, Gerardo, a cambiar a la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Pues sí, resulta que como Gardner hace esta clasificación de la inteligencia humana, Wayne Eckerson, un gurú de la gestión de datos, habla de que hay 4 tipos de inteligencia de negocio y ahora les voy a platicar de ellas. Todo depende del tipo de usuario que tengas en la organización. Y típicamente hay 2 tipos de usuarios de información o de datos dentro de una organización. Lo que son los usuarios de negocio y lo que son los usuarios técnicamente avanzados. ¿Okay? Él dice, a partir de eso podemos empezar a construir esta taxonomía de la inteligencia dentro de una organización. Y dice, hay 4 tipos de inteligencia. La inteligencia de negocio, la inteligencia analítica, la inteligencia continua o de negocio continuo y la inteligencia de contenido. Y se las cuento muy rápido. Él dice, a ver, la inteligencia de negocio. Solemos llamar inteligencia de negocio a muchas cosas, ¿no? Básicamente lo que él dice, la inteligencia de negocio está dirigida o se crea a partir de los usuarios de negocios. Los usuarios de negocio que son muy distintos y muy disímbolos en una organización, pero que sin embargo todos requieren de informes o de tableros para dar seguimiento a los indicadores, o requieren de cuadernos de mando, o requieren de cualquiera de estos sistemas de toma de decisiones que han aparecido a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es un primer tipo de inteligencia dirigido a estos usuarios, que por cierto son usuarios no muy técnicamente calificados, ¿no? Su enfoque está en otro lado, su enfoque está en el análisis y el seguimiento de indicadores y en la toma de decisiones. Sin embargo, no son este tipo de usuario que es capaz de hacer sus queries y que tiene mucha capacidad técnica o que tiene mucha literacidad de datos, ¿no? Como
diríamos en estas épocas modernas, ¿no? Ese es un primer tipo de negocio y estoy de acuerdo que, estoy seguro que todo el mundo lo identifica de una u otra manera. Y sigue diciendo Eckerson, bueno, ¿qué impulsa o qué soporta esta inteligencia de negocio, este primer tipo de inteligencia? Las estructuras típicas de Data Warehouse. Un Data Warehouse depende del enfoque tecnológico, del enfoque arquitectónico que más les guste. El de Inmon, por ejemplo, a mí me gusta mucho, o el de Kimball, si es que lo prefieren. Pero, ¿qué impulsa esta inteligencia? Esta arquitectura clásica o típica de Data Warehouse. Pero no es el único tipo de inteligencia dentro de un negocio, ¿no? Dentro de una organización. Hay un segundo tipo de inteligencia, nos dice Eckerson, y es al que le llama la inteligencia analítica. Lo pueden ver ahí en la lámina arriba a la derecha. Este está dirigido a usuarios avanzados que son capaces de hacer sus propias consultas, que tienen acceso a las bases de datos, que desarrollan sus queries y que más que desarrollar sus queries a manera de búsqueda de datos, son capaces de desarrollar modelos y prueban hipótesis y hacen todas estas cosas glamorosas que hoy enmarcaríamos en esto a lo que le llamamos la ciencia de datos, ¿no? En ese tipo de usuarios avanzados caben perfiles mucho más técnicos, con mucha más alta literacidad, y caben estas figuras que hoy reconocemos como los científicos de datos, ¿no? ¿Qué soporta a este tipo de inteligencia? Lo soportan arquitecturas o elementos como, por ejemplo, los cubos OLAP, ¿no? Aunque a lo mejor los cubos OLAP estarían un poquito más del lado del Data Warehouse, podríamos discutirlo. Está toda la parte de las herramientas que nos permiten hacer minería de datos. Y están estos ambientes de pruebas, ¿no? Que están tan de moda en estos últimos tiempos, a lo que le llamamos las cajas de arena, los sandbox, ¿no? Donde, donde los científicos de datos pueden dar rienda suelta a su creatividad y a su conocimiento y crear modelos y plantearse hipótesis y probarlas, ¿no? Fíjense que estos dos tipos de inteligencia surgen de estos dos tipos de usuarios muy fáciles de identificar en la organización, ¿no? Pero no son los únicos. Voy a hablarles ahora de otros dos tipos de inteligencia, que son la inteligencia continua o de negocio continuo y la de contenido. La inteligencia de negocio continuo está enfocada, como pueden ver ahí, a recopilar y analizar datos de alta velocidad. Datos que suceden más en una etapa operativa, datos que suceden más en un sistema operativo y no en una arquitectura diseñada para darle contexto a las decisiones. Típicamente estamos hablando de datos que provienen de dispositivos electrónicos o de sensores, por ejemplo, los que se les ocurran. Hoy en día muchos dispositivos electrónicos y sensores dejan rastro de datos todo el tiempo por todos lados. Y captar esos datos y utilizarlos y entenderlos de alguna manera también forma parte de la inteligencia dentro de una organización. ¿Qué soporta esta inteligencia? Bueno, por solo citar algún ejemplo, todos los sistemas de transmisión de eventos complejos, ¿no? Que son capaces justo de recibir y almacenar todo este tipo de datos que surgen a gran velocidad. Muchos surgen en tiempo real prácticamente, ¿no? De ahí también obtenemos datos y también de ahí se dota de inteligencia o se genera inteligencia, ¿no? Y un cuarto tipo de inteligencia al que se refiere Eckerson es la inteligencia de contenidos, que tiene que ver con brindar a los usuarios la capacidad de utilizar datos no estructurados, ¿okay? Y cuando hablamos de datos no estructurados, pues nos pone en el meollo de la situación actual, ¿no? ¿Por qué el Big Data y la ciencia de datos, ¿no? Y los data lakes, y los sandbox, y Hadoop, la marca que quieran ustedes decir, están tan de moda? Porque fundamentalmente lo que encontramos hoy en día es un boom de datos. Y sobre todo un gran boom de datos no estructurados. Ahí está el meollo del asunto actualmente, ¿no? ¿Qué soporta este tipo de inteligencia? Por ejemplo, bases no SQL o bases de datos gráficas, los muy de moda grafos,
¿no? O tecnologías un poco menos modernas, los gestores de contenidos, ¿no? Donde yo puedo almacenar datos no estructurados, ¿no? Y no está pintado ahí, ¿no? Pero si habláramos ya de contenido, pues tendríamos que hablar de todo lo que existe en las organizaciones como dato no estructurado y que aún existe en papel. Esos son los 4 tipos de inteligencia a los que hace referencia Eckerson. Y hagan el ejercicio mental para ustedes de, en la organización en la que se encuentran, cuál está más desarrollada, que cuál, o si por ahí tienen alguna que está muy débil, ponerla en el radar, ¿no? Ahora, algo bien interesante que sucede aquí es el hecho de que no solo esos 4 tipos de inteligencia los podemos ver de manera aislada. En realidad surge mucho poder cuando empezamos a mezclarlos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mezclamos toda esta parte de analítica, inteligencia analítica con inteligencia continua o de negocio continuo? Pues pasaría que, por ejemplo, podríamos generar tableros de tableros operativos, llamémosle así, simplemente operativos, que podría ser una herramienta muy interesante, ¿no? O toda la parte de la intersección, si intersectamos analítica con de contenido, ¿qué tendríamos? Pues básicamente todo este análisis de datos no estructurados que se llevan a cabo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Por ahí dice Guillermo Lara, que anda muy participativo, deberíamos encontrar su correlación. Sí, por supuesto. Y, y como el diablo está en los detalles, vamos a ver cómo deberíamos encontrar esas interrelaciones unas láminas más adelante, ¿no? Esto es lo que dice Eckerson, que constituye la inteligencia de negocio. Y estamos todos de acuerdo que en estas épocas, desarrollar la inteligencia de negocio y generar insights para la organización, generar conocimiento y convertirnos en empresas gestionadas por datos, es importantísimo. Es más importante que nunca antes, ¿no? Con esta pandemia que estamos viviendo, yo comentaba el otro día con unos compañeros que ahora sí estamos frente al verdadero comienzo del siglo XXI, ¿no? Ahora sí nos encontramos ante circunstancias nuevas y una economía distinta y un mundo totalmente distinto. Ahora sí, bienvenidos al siglo XXI. Y esto, comprender esto y desarrollarlo dentro de las organizaciones se vuelve fundamental. Los 4 tipos de inteligencia y las intersecciones que de ahí pueden surgir. Ahora, no soy el más diestro haciendo presentaciones de PowerPoint, pero lo que hice a continuación es, Gerardo, si me pasas la, la lámina, quité a los usuarios, quité los objetivos. No, regrésate. Ahí. Quité pues todos los artificios que significan la inteligencia de negocio y vean lo que dejé. Dejé una estructura de data warehouse, cubos OLAP, herramientas de minería de datos, ambientes de sandbox. Dejé un sistema de transmisión de eventos complejos y dejé toda la parte de bases de datos no SQL o gráficas o los gestores de contenidos. Si le quito todos los artificios que había platicado antes, lo que me quedo es un ecosistema analítico. ¿Y qué es el ecosistema analítico? Pues no es otra cosa que este conjunto de herramientas, aplicaciones, arquitecturas, sistemas que soportan la inteligencia. Aquí está a un nivel de un dominio de aplicaciones. Vean que con lo que me quedé, déjenme decirlo así, son con los fierros. ¿Y qué son esos fierros? Me preguntaría el CEO. Pues esos fierros no son otra cosa que tu arquitectura, tu ecosistema analítico, si quieren que suene aún más glamoroso. Eso no es otra cosa que tu arquitectura a un nivel de aplicaciones. ¿Okay? Mientras pintaba esta lámina, hacía la siguiente reflexión. Vean además el poder de comprender la rueda de dama de manera integral y no de manera individual por área de conocimiento. Déjenme hacer un rápido recorrido aquí.
Data Warehouse. Es parte de este ecosistema analítico. Y desde la perspectiva de la gestión de datos merece un capítulo completo. Data Warehouse y Business Intelligence, ¿no? Toda la parte de los sandbox, por ejemplo. Toda la parte de los sandbox tiene que ver con tener un ambiente experimental. Lo que implica, hablando de almacenamiento y operaciones, otro capítulo del DIMBOK, que yo tengo que proveer a mis usuarios de estos ambientes experimentales donde puedan dar vuelta, ¿cómo se dice? Rienda suelta a su creatividad sin afectar mis otros ambientes, el productivo, por ejemplo. Estoy hablando de sistemas de transmisiones de eventos complejos. Estoy hablando de integración e interoperabilidad, que también merece todo un capítulo en el DIMBOK, ¿no? Estoy hablando de gestores de contenidos, que también estoy hablando entonces de gestión de documentos y contenidos. Y todos ellos vistos de manera conjunta se interrelacionan, y todos juntos de manera, como lo muestro aquí en la lámina, forman este ecosistema analítico. El poder de la rueda de dama está en entenderla de manera conjunta. ¿Es poderoso analizar cada área de conocimiento? Sin duda lo es. Entenderla de manera conjunta y entender todas las interrelaciones es poderosísimo. Fíjense que no he hablado de datos, no he hablado de arquitectura de datos, pero creo que ha llegado el momento de que al CEO le cuente sobre la arquitectura de datos. Esto que ven ahí es una arquitectura en el dominio de las aplicaciones. Voy a dar, si me pasas la siguiente lámina, Gerardo, voy a superponer una capa y voy a poner esta capa superpuesta que es ahora el dominio de datos. ¿Cómo encuentro las correlaciones? Decía por ahí Guillermo en el chat. La única manera en que encuentre las correlaciones y las interrelaciones entre esas 4 inteligencias y esos distintos elementos de la arquitectura es si en la capa de datos yo tengo un modelo de datos congruente y si tengo flujos de datos adecuadamente diseñados. Luego entonces, ahora sí lo que le estoy diciendo al CEO es, yo necesito gestionar adecuadamente mi arquitectura de datos, porque es lo que va a pasar por los fierros, dominio de aplicaciones, que alimenta todas mis áreas de inteligencia, a partir de la cual vas a ser capaz de crear conocimiento, insights, y de generar valor para la organización. Razón u objetivo último de la gestión de datos. Esto es lo que soporta mi ecosistema analítico, la arquitectura de datos. Y ahora sí, sería el momento entonces de contarle que la arquitectura de datos es solamente un dominio de la arquitectura empresarial y que yo debería tener claro en la organización distintos niveles de arquitectura empresarial. A nivel, el dominio de negocio, de reglas de negocio, el dominio de aplicaciones, el dominio de datos, ¿no? Y es entonces cuando le tendría que decir que para gestionar adecuadamente mi arquitectura, pues debería ir como a referentes como Sackman, por ejemplo, ¿no? O como Open Group hoy en día, o como tantas otras referencias hay a la arquitectura empresarial y a la arquitectura de datos, ¿no? Y decirle que los dos entregables principales de una arquitectura de datos, de acuerdo al DIMBOK, son mi modelo de datos empresarial y mi flujo de datos, que es lo que le dará sentido no solo a mi ecosistema analítico, sino que le dará sentido a toda la construcción de mi empresa, de mi organización. Todo con el único con el único fin de generar valor. Así es que, siguiente lámina. Por último, ahí lo único que hago es, le tendría que acabar diciendo a mi CEO que tiene que ayudarme a generar un ecosistema analítico. Uno, que me permita soportar los dos enfoques, tanto soportar a mis usuarios de negocio como a los usuarios avanzados. Y le tendría que acabar diciendo que
Un ecosistema analítico entendido como el conjunto de ambientes, herramientas, aplicaciones y flujos de datos debe hacer convivir ambos enfoques y debe satisfacer las necesidades de ambos tipos de usuarios. Es decir, que tengo que tener una arquitectura empresarial robusta, consistente, que me soporte el negocio y que además me soporte la transformación digital, ¿no? Tema que está en la lista inicial de todas las empresas hoy en día, ¿no? Y por ahí el año pasado en, en nuestro congreso, una charla muy interesante decía, la transformación digital pues no se trata de tecnología, se trata del enfoque estratégico, de cambiar de estrategias y de volverse innovadores en los modelos de negocio, ¿no? Yo esperaría que después de esto que les conté, a mi CEO le hubiera quedado claro por qué la arquitectura de datos es importante. Y si aún no le ha quedado claro, entonces yo tendría que recurrir a un método mucho más, pues mucho más violento, ¿no? Y aludir a su ego. Entonces le mostraría la siguiente pregunta. Si me ayudas, Gerardo. Y le preguntaría lo siguiente, aludiendo a su ego. ¿Quién ha impulsado la transformación digital dentro de tu compañía? ¿El CEO? ¿El CTO? Mentira. Quien ha empujado la transformación digital ha sido el COVID-19. Y ahora, cada quien tiene que tomar su papel y pues tiene que darle para adelante, porque estamos en un nuevo mundo, ¿no? Así es que, solo para cerrar, ¿de qué hablo cuando hablo de inteligencia de negocio? De lo que hablo es de arquitectura empresarial y particularmente de lo que hablo es de arquitectura de datos. Muchas gracias, Gerardo. Hasta aquí mi charla. Espero no, creo que estuve en el tiempo que me tenías destinado, Sí, ¿no? correcto, ¿no? Gracias, Cristian. Como siempre, tus pláticas tan interesantes, tan profundas y que nos dejan todavía muchas dudas por aclarar, pero nos da siempre la línea de seguimiento para avanzar y tener más conocimiento. Muchísimas gracias, Bueno, Cristian, pues como siempre. un placer estar con ustedes. Por aquí me quedo un ratito. Claro que sí. Bueno, tenemos ahora a continuación, nos va a hacer favor de platicarnos Anita. Entonces, Anita, si eres tan amable, ¿podrías compartir tu presentación? Que creo que ya la tiene por ahí Luisito. Sí, ahí vamos. Gracias. Y gracias, Adama, gracias, Gerardo, gracias, Francisco, gracias, Cristian. De verdad, muchas gracias a todos por recibirnos y por permitirnos hablar un poquito de lo que nosotros estamos viviendo con las tendencias, ¿no? De todo este mundo de datos que está modificándose diariamente. Bueno, y después de todo lo que nos dijo Cristian, la verdad es muy interesante y hablemos un poquito más de la parte a lo mejor un poco más humana, ¿no? De finalmente nuestro CEO, o sea, nuestro chief acá, ¿qué es lo que realmente necesita, ¿no? O sea, ¿cómo puede tomar ahora este liderazgo y estas decisiones? Si quieres, vamos avanzando, por favor. Tenemos 4 grandes grupos de los que vamos a hablar a continuación. Está primero la parte esta del CEO, la arquitectura de datos y la digitalización. Tenemos una pequeña dinámica ahí para relajarnos un poquito y descansar de tanta teoría. Vamos a hablar del Data Driven, como también nos inició Cristian por su parte. Nos va a acompañar Luis, que la verdad es un estadista increíble y bueno, nos va a hablar de todo lo que es datos y cómo se gestionan, también un poquito apoyados en toda la arquitectura y los modelos. Y vamos a hablar también de cómo vamos transitando igualmente del modelo de negocios hacia el modelo de datos, ¿no? Con un caso de estudio. Bueno, ya me presentaron y ya presentaron a Luis también. Bueno, aquí lo que yo quería comentarles y tengo muchísimo interés también, es decir, bueno, nuestro CEO al final tiene una gran responsabilidad, ¿no? Digamos que
es nuestro capitán del barco que está ahora navegando por las aguas de la incertidumbre y tiene la responsabilidad de entregarnos en el puerto del éxito, ¿verdad? Se oye muy fácil, pero en realidad tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Ahora, ¿cómo le va a favorecer toda esta parte de la modernidad, digamos, o toda la consecuencia que nos ha traído este cambio social y de salud que hemos estado viviendo? Pues bueno, él necesita antes que nada conocer de la tecnología en su propio lenguaje. ¿Cómo puede aprovechar las capacidades tecnológicas que tenemos ahora para ayudarnos en esta transformación digital? O sea, que de todo lo que hay, porque finalmente hay un montón de ofertas, es lo que realmente aplica a nuestra organización. ¿Cómo se lo digerimos para que lo pueda asimilar rápidamente y pueda incorporarse a su estrategia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues resulta que evolucionamos o nos ahogamos, ¿no? En el medio de este mar, porque la competencia no se va a detener porque nosotros no entendamos o porque no podamos comprender realmente qué es lo que está sucediendo en el mercado. Tenemos que entender que aparte el estilo de competencia cambia, porque ahora ya no es tanto inclusive de la gente que pueda palpar. Cuando los negocios se dedican a bienes de consumo, por ejemplo, hoy en día es quién está mejor posicionado, cómo está posicionado, cuáles son sus redes y cómo son los canales omnipresentes. Porque al final del día, hoy la gente ya no está yendo a sentir la tela o a ver el brillo o a hacer otras cosas. Entonces, la visualización y la experiencia del cliente en ese sentido cambia mucho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos disponible? ¿Cómo se lo podemos acercar? ¿Y cuáles son los cambios que se requieren para evolucionar en este mismo sentido? Y bueno, teniendo un nuevo mundo, necesita nuevos modelos, nuevas estrategias y ver qué de todo lo que tenemos nos va a apoyar realmente para tomar una, decisiones más certeras, más asertivas y cómo podemos tener información que finalmente sea de relevancia para poder. ¿Me levantaste la mano, Jera, o no? No, disculpa, Ah, ok. fue un error, Anita. No, no te preocupes. Entonces, bueno, ¿cómo es que toda esta disponibilidad que tenemos en la yema de las manos, de los dedos, puede servirnos para reflejar esta necesidad de cambio? Y además, bueno, que de todo lo que hay de cambio, no necesariamente podemos entrar en todas estas partes, ¿no? Cuando hablaba Gerardo, por ejemplo, de las redes sociales, pues probablemente Twitter no es un foro apropiado para Dama, ¿no? Porque se manejan muchos ambientes políticos y diferentes, porque la gente está interesada en otro tipo de cosas. Y LinkedIn, en contrario, bueno, pues es todo este impulso que se le da a la tecnología y a la parte de socialización en un sentido más de negocios, inclusive para startups y cosas por el estilo. Entonces, va a depender mucho de qué tenemos y cómo podemos ir incorporando estas tecnologías a la toma de decisiones. Pero para esto, bueno, tenemos que ver el nivel de involucramiento que tiene nuestro CEO en toda esta parte de evolución tecnológica. Y de ahí irlo empapando poco a poco, bueno, necesitamos esto, oye, 15 minutos, porque además tenemos que tener muy consciente que nuestras pláticas con nuestros líderes tienen que ser 15 minutos o menos, para que tenga un foco, un principal, que lo puedan asimilar y lo puedan entender para incorporarlo a la estrategia. Ahora bien, vamos a la siguiente parte, ¿no? Tenemos ya a nuestro CEO, tenemos a la digitalización, tenemos la arquitectura de datos, tenemos una transformación que va a apoyarse en toda esta simetría o asimetría en ocasiones de la transformación y de los sistemas que hay ahora, ¿no? O sea, que finalmente son sistemas que han estado y que han venido madurándose durante los últimos 5 o 10 años y que ahora han tomado fuerza por la necesidad que tenemos de este aislamiento a lo mejor, el cambio de paradigma en lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente, porque es algo que todo el mundo sabe también, cuáles son nuestras funciones, ¿no? Las funciones del CEO que son realmente tomar las decisiones, basarse en los hechos,
cuáles son las tendencias y tener esa parte un poco de soñador y visionario, ¿no? ¿Para qué? Para que nos pueda definir el camino a seguir entre todo este mar de incertidumbre y donde realmente hay una abundancia excesiva, a lo mejor, de tendencias y tenemos que ser muy selectivos para ver qué zapato nos queda. Finalmente, no todo lo que hay en el mercado es para todas las organizaciones. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a tener que asimilar y empezar a encaminar a tener un éxito más certero en esta parte, ¿no? Bueno, pues tenemos desde los clientes, sus necesidades, cómo cambian su estilo de consumo, las ventas, subieron, bajaron, qué tipo, cómo, cuándo, dónde, cuál es el canal que nos está otorgando mayor rentabilidad. Tenemos una posibilidad de nuevas inversiones, cómo se están moviendo los mercados, que resulta que ahora sí el Bitcoin es lo de hoy, no, era lo de ayer. O sea, todo ese tipo de cosas que realmente estamos navegando entre mucha información. Tenemos que empezar a ser selectivos y decir, bueno, ok, ¿cuál es mi objeto de negocio? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la visión? ¿Necesito cambiarla? No. ¿Cuál es mi estrategia para llegar hacia donde quiero estar? ¿No? Entonces, esto es el sentido del resumen que tenemos la responsabilidad de hacerles llegar para que ellos puedan enfocarse hacia la tendencia o la estrategia que quieren tener para llevarnos al éxito, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en su función de guiarnos y la reflexión que se tiene que hacer sobre las tendencias disponibles y qué es lo que nos queda, tenemos que hacer una diferencia. Esta diferencia viene, como lo decía Cristian y como lo va a reforzar un poquito más adelante Luis, en qué de lo que está disponible es lo que tenemos que hacer y cuál es la diferencia entre un cambio superficial o un cambio profundo, ¿no? Un cambio más, digamos, de forma inclusive, podría ser una digitalización, que es cuando solo incorporamos algunas de las tecnologías, pero nuestra visión, nuestro objetivo, nuestro proceso va a seguir intacto. Y vamos a incorporar a lo mejor procesos adicionales o algunos cambios sutiles que nos van a ayudar a tener mayor rentabilidad, como a lo mejor, no sé, el ingreso a ciertos o diferentes mercados que realmente no nos ocasionen un cambio en procesos, en definiciones, en procedimientos, en estrategia, inclusive acomodar a las personas, ¿no? Porque una cosa que tenemos que hacer ahora y que tenemos que estar consciente es que no podemos quedarnos únicamente con nuestros roles. Los roles empiezan a mezclarse, empiezan a fusionarse y tenemos que tener mucha más interacción con otras áreas de negocio que van a ser afectadas por este cambio que estamos haciendo. Ahí es donde entra la digitalización, o sea, que es únicamente la incorporación de tecnologías, pero que no llevan a un cambio profundo. Y cuando hablamos de ya de transformación completa, es cuando tenemos que hacer un análisis profundo de qué de esta transformación va a afectar un proceso, una estrategia, inclusive podría llegar a afectar la visión que tenemos de nuestro negocio, el mercado objetivo, probablemente seamos más selectivos o tenemos que analizar un poco más las barreras que nuestra competencia ha levantado, ver si podemos cumplir, si podemos competir al mismo nivel o inclusive si nosotros vamos a cambiar nuestra metodología y nuestra estrategia para ser más exclusivos y tener un mercado, un nicho en particular o vamos a expandirnos. O sea, todo este tipo de contracciones y expansiones son las que tenemos que apoyarnos para poder cambiarlas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya lo hemos definido? Cuando tenemos una estrategia, ahora hay que gestionar este cambio, ¿no? Hay que decir, bueno, dentro de esta transformación viene ese adoctrinamiento o evangelización de los procesos que tenemos que cambiar, modificar, y cómo vamos a hacerle para que toda la organización vaya hacia el mismo lado, para ser más reflexivos, más flexibles y sobre todo más asertivos, porque tenemos que recordar que finalmente los datos tienen que ser asertivos, deben ser confiables, deben ser oportunos para que no nos pase como algunas personas que tienen otros datos, ¿verdad? Entonces, para evitarnos ese tipo de situaciones, sí tenemos que hacerle llegar la información oportuna a las personas que deben de recibirla, ¿no? Eso sería nuestra parte de, de cómo enfocar estas diferencias entre una incorporación de tecnologías, que
llevaría nuestra digitalización y cómo es el peso que requiere una transformación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver cuáles de las nuevas tecnologías van a habilitar nuevas formas de atención, por ejemplo, nuevos canales, nuevos productos, inclusive nuevas necesidades y cuáles son las diferencias que tenemos en el mercado. Hay cosas que saltan, ¿no? Decir, bueno, tenemos que preguntarnos si estamos preparados como negocio para implementar estos cambios. Y bueno, de esas preguntas hay que ver qué tanto podemos responder en el sentido de qué información tenemos para tomar mejores decisiones. Avanzamos, Luis, por favor. Aquí tenemos una pequeña dinámica. Les voy a explicar cómo está funcionando. Hay dos opciones. Una de ellas, vamos a presentar un código QR que pueden tomar su teléfono celular, ponen su cámara, lo capturan como si fuera menú de restaurante y les va a dar una liga donde pueden, donde van a entrar y vamos a estar poniendo diferentes preguntas. Estas preguntas tienen un límite de tiempo que son 20 segundos para que ustedes puedan responder y ver cómo es la tendencia que tenemos en el foro de hoy, ¿no? O sea, nuestros participantes, cómo están evaluando y qué es lo que necesitan. Es muy interesante, a mí me gusta mucho tener esta interacción con la gente y pues bueno, ojalá puedan apoyarnos. Y la segunda parte es a través de la liga, que ahorita también les vamos a copiar en el chat para el evento. Esta liga del chat solo le dan clic, la levantan y van a entrar directamente a al pool. Creo que es un poquito más divertido a través del celular porque lo puedes hacer y ver cómo parte de esta tecnología puede apoyarnos y que con ¿cómo se llama? Que con la liga, ¿no? Que a veces ya es más de lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo tenemos, vamos a presentarlo en un momentito. Y bueno, les voy a dar unos, ¿qué les parecen? Un minutito para que puedan entrar y ya estén listos. Ya cuando tengamos, aquí vamos a ir viendo más o menos el aforo que tenemos de gente. Ya cuando llegamos unos 15, 20 personas, yo creo que podemos hacerlo. A ver, sí, aquí está. A ver, déjame ver, Laura. Sí, ahí le das, ahí está la liga, nada más le das clic y entras. Y del otro lado, del lado izquierdo, tienes el código QR que vas a poder capturar solo con tu foto, con la cámara. Levantas la cámara y te manda, pulsa aquí para Slido y vas a poder ingresar. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántos nombres de gente conocida? Bienvenidos a todos, compañeros y amigos. Un minutito más. Y ya se dejó de mover. Yo creo que aquí ya podemos empezar. Muy bien. 20 segundos, chicos. ¿Mis estados financieros reflejan la situación de la empresa en tiempo oportuno? ¿Sí o no? O bueno, puede ser que no sepamos, ¿verdad?
4, 3, 2, 1. Cerramos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece esto? Resulta que del 48% nos están diciendo que realmente no. Aquí es un caso para Cristian y para Luis, que son nuestros estadistas. Esto sí es un poquito preocupante, ¿no? Y que no sepamos, bueno, eso todavía lo podemos subir a lo mejor a un mitad y mitad de sí, ¿no? Pero pasemos a la siguiente. Ups. Te pasaste, Luis, creo, del pool. Ah, vamos por allá. Ok. Y cerramos. Muy bien. Fíjate, esta es mucho mejor estadística. O sea, realmente sí podemos hacer una retroalimentación de las campañas de mercadotecnia. Está súper bien porque, bueno, está ahí más o menos pegado al mejor, ¿sí? Y este es mucho más positivo. Y la 4, ¿cuál es nuestro rol? Aquí ayúdenme a decir qué es lo que hacemos dentro de la empresa. Muy competido. Pues cerramos y les va a encantar esto que les vamos a decir porque va a haber una rifa interesante para un análisis justamente de su empresa. O sea, aquí entre a nuestros tomadores de decisiones les va a favorecer mucho. Muy bien. Entonces, más o menos para que se den cuenta como algo súper fácil, a lo mejor y muy interactivo, nos puede ayudar inclusive en una presentación de negocio, ¿no? Es la tecnología al servicio de la empresa. Ok, bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que realmente tenemos que conocer las respuestas a un montón de interrogantes, ¿no? ¿Cómo vamos a definir nuevos productos? ¿Cuánto vamos a pagarle a nuestro ejecutivo de ventas? ¿Cuál es la comisión estándar que hay por el tipo de producto que tenemos? El tiempo máximo de lectura de un anuncio para ver cuáles son las redes sociales que son más eficientes. Si nos estamos incrementando nuestras ventas en los clientes actuales o nuestros clientes cautivos siguen consumiendo nuestros productos, dejaron de consumir. Si realmente me sirve la cuenta de Twitter, los perfiles de LinkedIn, las interacciones con Facebook, cuáles son los mejores horarios, horarios para publicar en alguna de las redes sociales en las que estoy interactuando. ¿Cómo engancho nuevos clientes? ¿No? O sea, ¿cuáles son los perfiles de la gente que está entrando? Y tenemos una infinidad de preguntas más que necesitamos ir resolviendo como ¿es realmente nuestra campaña publicitaria financieramente factible o buena? O sea, ¿tenemos revenue de la campaña que tenemos? ¿Podemos monitorear realmente el área de ventas a través de recursos humanos? ¿Lo podemos gestionar a través de algunos otros departamentos? ¿Cuál es el revenue que cada uno de mis empleados me otorga? ¿No? O sea, todo este tipo de situaciones y de
de innovaciones que estamos tratando de hacer llegar a la empresa para que tenga un mejor desempeño, pues antes de poderla observar y llevarla y tratarla de mejorar, tendríamos que ver si realmente contamos con esa información, no la contamos, y si la información que tenemos es veraz, asertiva y la entregamos a tiempo, ¿no? Este sería mi participación. Los voy a dejar con Luis. Bueno, eso es lo que se acaba de comentar. Necesitamos que sea oportuna, veraz y consistente, ¿no? Esos son principios de nuestro objetivo para todo lo que es el proceso de la información. Los dejo con el Data Driven y el Insight Driven, hablando un poquito más ya de arquitectura y de temas mucho más interesantes con Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Qué amable, ¿no? Al contrario, muy interesante todos los puntos tratados. Listo. Adelante, Luis. Gracias Gerardo. Gracias, Anita. Bueno, pues ya creo que me tocó el final. Es el horario estelar, ya a las 8 de la noche y bueno, ya queremos irnos, ¿no? A ver a nuestras familias y demás. Les vamos a hacer breves esta parte de la presentación. Yo creo que les va a interesar. Tiene mucho que ver con todo lo que se ha venido diciendo, qué son los datos, qué es una empresa data driven, cómo están cambiando. Pero antes de eso, sí quisiera preguntarles si por el chat nos pueden ir comentando si hay personas en esta audiencia que conozcan qué es una empresa data driven. ¿Por qué se los pido, no? Si lo pueden ir colocando por ahí en el chat. Es importante ubicar de todo lo que nos han venido comentando, de lo que comentó Cristian hace un ratito, bueno, cómo llegamos a ser una empresa data driven, la visión que nos acaba de compartir Ana. Necesitamos informarnos, ¿no? Necesitamos saber cuáles son las tendencias, qué es una empresa data driven. Al final, no sé si ya tenemos algún comentario por ahí. Gerardo, ¿tú lo puedes ver? A ver, mira, no tenemos por ahí Sí. todavía, no está. A ver, adelante, Anita. Sí, ya tenemos, mira, nos están diciendo JC que sí. O sea, ok. Está perfecto. Bueno. Oye, Luis, antes de que sigas, recuerda que al final dejamos lo mejor del banquete, así que no creo que vaya a ser aburrido, a todo lo contrario, ¿eh? Perfecto. Más bien, para mantener a la audiencia, te dejamos hasta el final. Excelente. Bien, nos comenta Guillermo también, Luis, perdón, sí, que adelante. son las que toman decisiones en base a datos. Y Rubén Tenorio nos dice que son las empresas que toman decisiones también con base en datos. Perfecto. Pues gracias. Muy bien. Sí, lo tenemos. Muchas gracias. Gracias por participar. Efectivamente, las empresas data driven son aquellas empresas que toman información con base en conocimiento. Hay un libro muy bueno que se llama Ganando con datos, ¿sí? Y hace mención muy específica de esto. A continuación vamos a ver al autor, en la que nos dice, bueno, ¿tú cómo gestionas tu organización? ¿La gestionas a través de conocimiento o solamente a través de lo que supones que pasa en la empresa? A través de cosas que te cuentan o de cosas que están haciendo y que te están presentando, lo que puede ser en un Excel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día es increíble encontrar todavía organizaciones que, bueno, pues el 80-90% de sus operaciones las reducen en Excel. ¿Qué quiero decir con reducen? Es decir, hacen una explosión de información, están trayendo información de muchos sistemas y se los llevan al CFO o al CIO y al final se pasa por un Excel, ¿no? Se hace una gráfica súper simplificada y presentan toda esa información. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esto? Digo, Excel es maravilloso y todos yo creo que lo hemos usado para empezar a hacer nuestros análisis de datos. Excel tiene un problema. No es un sistema que sea apropiado pues para hacer toda esta manipulación de información, ¿no? Y como caso tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, el 5 de octubre, salió una alarma, ¿no? Una historia muy grande que, bueno, pues si hubiera sido en México, yo creo que hubiéramos pegado el grito, ¿no? Que de por sí tenemos ahí algunos temas pendientes, ¿no? Pero bueno, la Public Health England, que es la organización que se encarga del monitoreo y la conducción de las políticas públicas con respecto a la pandemia,
Bueno, pues periódicamente va informando a la gente cómo van los casos de COVID, ¿no? Pero resulta que entre las personas que organizaban todo el monitoreo de la información y las bases de datos que se van gestionando, que se van generando, a las personas que hacen la publicación de estos resultados, bueno, pues se los compartían en archivos CSV, ¿no? Y los subían en un archivo Excel y al final, bueno, pues compartían esta información. Bueno, funcionó durante mucho tiempo, durante varios meses, hasta que llegamos al final de la capacidad que tiene Excel, de 1.048.576 filas. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a ese punto en el que Excel ya no reconocía más filas y empezaron a perder casos que se iban reportando. No pasó mucho tiempo, pero sí se encontró que alrededor de 16,000 casos se perdieron. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, pues nos da una clara idea de las capacidades que tenemos a través de estos sistemas, ¿no? Sistemas que efectivamente están controlando y están generando toda esta información y otros sistemas que se usan para monitoreo y reporteo público, en este caso, bueno, pues no fueron suficientes, ¿no? Entonces tenemos este gran problema de que si seguimos usando esos viejos sistemas, esos Exceles, bueno, pues nos vamos a perder de estas informaciones, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la oportunidad de la información. ¿Cómo generamos esta información? ¿Cuándo lo vamos a usar? Recordemos el entorno de esta plática, pude ver ahí que una buena parte, más del 30% de las personas que nos acompañaban son tomadores de decisiones y otro tanto son analistas de datos. Entonces tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, las personas que requieren esta información oportunamente, en el momento, para tomar decisiones, y las personas que lo están generando. Bueno, necesitamos establecer aquí una forma de comunicación. Esta es la forma que, en este caso, el Data Management Institute, bueno, propone a través del tema que estamos viendo, que es el tema final, que es arquitectura de datos, ¿no? Si bien tenemos diferentes tiempos de respuesta y diferentes necesidades de información, pues necesitamos realmente necesitamos saber qué es lo apropiado, cuándo lo tenemos que presentar y cuándo va a ser necesario utilizar ciertas tecnologías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Las compañías data driven generan business insights. Esto me lo encuentro a cada rato en publicaciones y la verdad es que en algún momento sí me dio mucha curiosidad. Bueno, ¿qué es una compañía que genera business insights? Los business insights son oportunidades de negocio que se están generando a través de conocimiento, ¿sí? Estas empresas data-driven utilizan lo que se llama una cadena de suministro de información, van proporcionando toda esta información en sistemas operacionales o bien en sistemas de analítica, como comentó hace rato Cristian, y bueno, se va alimentando esta información de manera consistente. Si tenemos una cadena de suministro adecuada, entonces nuestros business insights, nuestro conocimiento de negocio, pues se va a generar de manera consistente. Vamos a tener esos datos de manera instantánea. Puede ser que tengamos diferentes cortes de información, pero al final esta información la vamos a tener, ¿sí? Bien, hay dos personas aquí importantes de este libro que les comentaba yo hace rato, que es Thomas Tungus y Frank Bien. Ellos, bueno, pues por su parte cada uno fueron personas muy importantes en sus organizaciones, en Google y en algunas joint venture que tuvieron con Google. Y bueno, ellos definen este término de cadena de suministro de datos como aquellas tecnologías, aquellos sistemas operacionales que se van armando a razón de que podamos tener todo ese suministro de información, los datos cuando se requieren. Hablan de que una empresa data-driven tiene que capacitar, tiene que formar a su gente. Los tiene que formar principalmente en dos cosas. Uno, lo que es la generación misma de la información. No quiero decir que nos metamos a hacer queries, pero sí que podamos utilizar o explotar esa información que está residente en nuestros sistemas. Y por otro lado, necesitamos ser letrados o literados, como dice el libro,
en lo que es el análisis y la explotación, es decir, toda la representación estadística, el entender, el encontrar las relaciones entre las diferentes variables. Eso nos va a dar una visión más amplia de cómo utilizar esa información. Todos esos business insights que se van a generar de manera consistente deben de descansar en un diccionario de datos, es decir, todos los datos deben de ser conocidos por toda la organización, deben de ser compartidos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado por ahí en algunas de las organizaciones que hemos asesorado? Bueno, pues a un mismo reporte regulatorio le llaman en su contenido pues de una u otra forma, ¿no? Tienen diferentes fuentes de información. Oye, Luis, necesito hacer un mapeo hasta el golden source. Oye, Luis, necesito hacer un data lineage. Sí, lo podemos hacer, pero necesitamos partir de un lenguaje común, ¿sí? Establecer esos diccionarios de datos donde son utilizadas todas esta información que se genera. Y bueno, ¿cómo vamos a habilitar esto? ¿Cómo vamos a hacer que esta información fluya consistentemente? ¿Cómo habilitamos esa cadena de suministro de información? Pues lo vamos a hacer a través de una arquitectura de datos. Es decir, vamos a pasar de toda esa información, la vamos a establecer en un punto donde estas compañías empiecen a generar esos data-driven o se vuelven data-driven, lo manejan consistentemente, habilitan su cadena de suministro y eventualmente evolucionarán a una compañía insight-driven. Es decir, compañías que se gestionan, se autogestionan, tienen personas muy informadas de lo que es el manejo de los datos, utilizan ya la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la analítica de manera consistente, todo esto que nos compartió Cristian hace rato, lo arman de tal forma que, bueno, pues ya su cadena de suministro existe y no es algo que sea especial, sino que es un día a día. Cada parte va informando, bueno, este dato empieza aquí, se enriquece en otro lado y se transforma en otro. Entonces, las compañías data-driven forman o pasan, evolucionan, pero ya durante esa madurez de la toma de decisiones en compañías insight-driven. Bien, aquí les voy a compartir si hay algún comentario relevante, por ahí, Anita, si me ayudarás antes de poner esto. Gracias. Mira, sí tenemos de varios de los participantes que nos han mencionado, bueno, empresas que toman decisiones con base a datos, de Roberteno. JC nos vuelve a comentar que son aquellas que tienen analíticas de datos muy estructurada. Miguel nos dice que son empresas con cultura analítica. Octavio, Data Driven, toman decisiones en base a hechos. Y son los comentarios que tenemos. Bueno, también tenemos acá de Guillermo. Una buena práctica de negocio es virtualizar las fuentes de datos para que sean asequibles para toda la organización. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de virtualización de datos en un momento más con el caso de negocio que vamos a presentar. Bueno, vamos a ver entonces, muchas gracias por los comentarios, lo que son empresas insight driven, sobre lo que define una compañía. Yo creo que la van a ubicar, no somos nosotros, pero también es muy grande. A ver, aquí va. Bueno, pues gracias aquí a nuestros patrocinadores de Deloitte.
Esta empresa, bueno, como ustedes vieron, tenemos varias formas de ver el mismo problema, ¿no? Cómo volvernos una organización insight-driven viene a través de la implementación de todos estos procesos, habilitando cadenas de suministro de datos y al final, bueno, pues usando toda esa información y tomando esas decisiones basadas en datos de manera consistente. Bueno, algunos ejemplos de empresas que en algún momento fueron data-driven y evolucionaron ya a ser insight-driven, pues tenemos aquí, yo creo que siempre vemos a estas empresas cuando hablamos de transformación digital y es por algo, es por esta situación. Utilizan la información de manera consistente, ¿no? Amazon, Apple, Google, Rapid, etcétera. Todas estas informaciones tienen en común, estas empresas tienen en común que toman datos en función de la información que van generando, ¿no? Y bueno, aquí ya para darle un poco de formalidad al tema de arquitectura de datos, pues la arquitectura de datos, ¿cómo es definida en el DMBOK, ¿no? El Data Management Institute dice que es la descripción del estado de los sistemas, sus componentes y la disciplina del diseño de sistemas y sus artefactos enfocados en la obtención, uso y almacenamiento de los datos. La arquitectura de datos tiene como fin crear y mantener el conocimiento organizacional de los datos y sistemas a través de los cuales se mueve, ¿no? Es parte de la arquitectura empresarial. Bueno, todo esto que nos dice el Data Management Institute es los esfuerzos, los artefactos, todas las cosas que empleemos para poder establecer una arquitectura de datos se convierten en activos de la organización y al final son cosas que vamos a mantener y que nos van a servir. Entonces, si hay por aquí algún CEO o tomador de decisiones, por favor, escucha a su gente de datos. Lo que están tratando de decirles es esto, ¿no? Ustedes van a tener información mucho más ágil, mucho más fácil de obtener si podemos habilitar todos estos elementos, ¿no? Toda la arquitectura está de cualquier empresa, bueno, pues necesita recursos, necesita un conocimiento al menos de alto nivel de lo que se va a hacer y bueno, pues es cuestión de escucharlos, ¿no? Bueno, y aquí me voy a detener un poquito. Esta creo que es la parte medular de toda la presentación que estamos haciendo. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de la arquitectura de datos? El objetivo principal es ser el puente de la estrategia de negocio y la ejecución tecnológica. Es decir, si yo puedo organizar una cadena de suministros apropiada, si yo puedo mantenerla a través de mis habilitadores tecnológicos, y puedo estar proveyendo esta información, voy a tener un puente muy fuerte entre lo que es la parte estratégica, la parte tomadora de decisiones y la tecnología, ¿sí? Cuando me empiecen a hablar de cosas un poquito más de bases de datos no estructuradas, de metadatos, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, pues es porque tenemos que hacer que esa información llegue a ustedes, ¿no? Siempre que decimos, bueno, es un puente entre estrategia de negocio y ejecución tecnológica, siempre nos encontramos con algo, que es, tenemos que ver, nosotros nunca disociamos lo que es el modelo de negocios y el modelo de datos. Es decir, cuando vamos a hacer a una empresa a hacer una evaluación, ¿sí? Siempre decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo del negocio? El objetivo del negocio es hacer dinero, en la mayoría de las empresas mercantiles, ¿no? Es hacer dinero, es tener clientes, es volverse atractiva para inversionistas. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de datos, bueno, pareciera que el objetivo es tener esa infraestructura tecnológica al día, ¿no? Es, oye, no, es que necesitamos tener el Big Data, no, necesitamos tener toda la información, toda la computación en la nube, necesitamos tener, entonces perdemos esa perspectiva de negocio, no. La perspectiva de negocio es dónde está mi ganancia, dónde están mis revenues, dónde están mis clientes. Tenemos que hacer compatible todo esto. Y bueno, nosotros cuando hacemos esta transformación digital, estas experiencias que transmitimos a nuestros clientes, lo que decimos es, bueno, dentro de tu escalera de transformación digital, dentro de tu programa de transformación, tienes que incluir una cosa muy fuerte que se llama arquitectura de datos. Y se crea, ¿y dónde se pone? Bueno, pues cuando defines las estrategias que vas a implementar, ¿sí? Todas esas estrategias tecnológicas tienen que habilitarte o darte el habilitador para que cuando generes nuevos datos, los puedas obtener, ¿no? Los puedas atraer y los puedas incorporar en las decisiones que tienes que tomar. Entonces, bueno,
aquí llegamos ya a lo que es cómo vamos a hacer esta transición, ¿no?, de modelo de negocio. Aquí pusimos un ejemplo Canvas. El modelo de negocios es una visión simplificada del negocio. Entonces, cuando empezamos a hacer todo ese modelado, esa arquitectura de datos, tenemos que tomar en consideración la propuesta de valor, las actividades claves que se llevan a cabo. Todas estas propuestas de valor al final se traducen en una necesidad de información que puede ser información que genero, información que proceso o información que consumo, ¿no? Entonces, toda esta información me va a servir para algo. Necesito definir mis elementos, mi modelo de datos de negocio con Subject Area Models. Lo que nos dice es, bueno, tienes que bajarlo a un nivel donde te sientas bien para que puedas empezar a extraer esa información. Esa información al final la vas a ver de forma estratégica. ¿En dónde? En tus KPIs, en tus OKRs, o en tus estados financieros o en el estado del producto. Es decir, conforme tú vayas haciendo que esa información fluya, la vas a poder utilizar, ¿sí? La vas a poder definir y al final vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente un caso de estudio de un modelo de negocio a modelo de datos. Esta empresa, bueno, ya la hemos presentado anteriormente, SAT Automotriz. Bueno, ¿por qué la presentamos? Porque, bueno, pues es una empresa que también empezó así como una startup y tenemos toda esta información, la podemos compartir, gustosamente nos la han prestado, ¿no? Entonces, ¿cómo parten ellos? Bueno, parte de este esfuerzo que se tiene aquí está plasmado en un elemento Canvas, en un modelo de negocio Canvas, donde se ven las necesidades de información o los generadores de información. Al final, lo que hacen es, tienen una plataforma, una infraestructura tecnológica donde atienden a sus clientes y van tomando esta información, ¿no? Son elementos de entrada que se van a utilizar en algún punto. Entonces, es el primer paso. Visualicemos dónde está nuestro modelo de negocio y a partir de este vamos a empezar a bajarlo a lo que conocemos como el modelo de datos del negocio, el Enterprise Data Model. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estos elementos vamos a irlos posicionando, vamos viendo cuáles son las diferentes fuentes de información, las diferentes bases de datos y vamos a ver cuál es la información que tenemos disponible. Al momento que lo hacemos, bueno, pues podemos empezar a gestionar todos estos elementos para que los podamos habilitar a través de infraestructura, ¿no? Aquí nosotros, bueno, dentro de nuestras asesoramiento, vamos promoviendo esta plataforma multiservicios. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos modelos de atención, ¿sí? Estos pueden ser a través de canales de atención, que pueden ser páginas web, pueden ser a través de Telegram, puede ser a través de WhatsApp, puede ser Messenger, puede ser Facebook, puede ser la entrada de información que ustedes requieran. Al final, ¿a dónde se tiene que bajar? Bueno, se tendrá que bajar a una capa de servicios donde vamos a tener implementada una arquitectura. En este caso, bueno, esta arquitectura debe de ser lo suficientemente robusta para no caerse, para poder replicar los datos, para hacer backups, para poder establecer niveles de seguridad, para poder habilitar nuevos servidores cuando se requieren, etc. Entonces, estas tecnologías deben de ser compatibles con lo que tengo de mi modelo de negocios y después con la necesidad de información que tengo que plasmar, ¿no? Con la que tengo que contar. Entonces, ya que tengo mi infraestructura definida, bueno, pues puedo empezar a ver mis flujos de información. Bueno, ¿cómo voy a ir avanzando con mis flujos de información? ¿Cómo voy a ir ingresando esta información? ¿En dónde la ingreso? ¿En dónde la consumo? ¿En dónde la estoy transformando? Todo estos diagramas de flujo, todo esto al final, ¿en dónde va a caer? Va a caer en bases de datos, va a caer en bases de datos estructuradas, no estructuradas. En fin, vamos a poder hacer uso de esa información si vamos siguiendo consistentemente estos procesos. Vamos viendo cuál es la necesidad del negocio y hasta dónde vamos a llegar. Bueno, un punto importante, los indicadores de negocio. ¿Sí? Todos estos Key Performance Indicator o los OKRs, que después vamos a hablar de ellos. Cuando nosotros establecemos un modelo de negocio, decimos, bueno, necesito medir cuánto estoy obteniendo de revenue de mis campañas.
Ok, ¿cuánto estoy obteniendo de retorno de inversión de estas campañas? ¿Dónde lo voy a obtener? Bueno, pues me voy a mi modelo de datos, veo la información, sé que es consistente en toda la empresa, voy y regreso, ¿sí? Entrego esa información. Necesito hacerlo de forma tal que no dependa de terceros, ¿no? Que pueda yo tener control sobre esa información y que fluya apropiadamente. Entonces, estos habilitadores de negocio, al final, bien implementados, hacen que esta información fluya desde la fuente donde se origina hasta donde se consume. Y bueno, pues estos KPIs al final, bueno, pues pueden ser explotados, ¿no? Entonces aquí, al final la llamada es, bueno, ¿dónde vamos a ver el beneficio de tener esos modelos de datos, esos implementados? Pues es aquí, en nuestros indicadores, es en la información que vamos a tener disponible. Y bueno, pues al final no nos vamos a estar peleando porque, oye, ¿por qué pedí hoy un reporte y son 2 semanas más de espera, ¿no? Oye, ¿por qué pido un reporte hoy y tengo que esperarme al cierre de mes? Son esos habilitadores. Y bueno, ya para ir cerrando con conclusiones, tenemos el CEO tiene el papel de guiar, como ya lo comentó Ana, de guiar a la organización en este entorno tecnológico. No es suficiente ya con cómo era antes, ¿no? Que era, bueno, pues yo soy el gran jerarca y les digo, bueno, pues hagan esto, esto y esto y ya. No, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar y tomar un poco más de acción, ser más participativos en esta cuestión tecnológica. Puede ser que haya una brecha generacional, pero si podemos identificar a las personas que nos pueden orientar en este aspecto, bueno, creo que será interesante, ¿no? Segundo, la digitalización y la transformación digital nos obliga a tener nuevas formas de interacción con el cliente. Esto es fundamental. Y esas formas de interacción tenemos que asimilarlas porque cada interacción, cada momento de verdad en el que estamos con el cliente genera información. Por ahí veíamos un ejemplo en otra de las sesiones. No es lo mismo tener una compra en efectivo que una compra en tarjeta de crédito, ¿no? La compra en efectivo, no sé quién es el cliente, no sé cómo llegó a mí, no sé cómo se llama, ¿sí? En la tarjeta de crédito, bueno, pues es información que tengo, sé cómo se llama, sé dónde vive, sé cuáles son sus gustos, sus preferencias. Entonces, utilicemos esa información que tenemos a nuestra disposición en el beneficio de la toma de decisiones. Y finalmente, las empresas Data and Insight Driven, pues requieren de una arquitectura de datos sólida. La información no fluye de manera espontánea. Tenemos que formar esas cadenas de suministro que hagan que la información sirva a los propósitos de la empresa. Y yo creo que con esto pues terminamos el día de hoy. No sé, Gerardo, pues muchas gracias a todos por su participación. No sé si hay algo más, alguna cuestión de alguien que quiera preguntar algo No más. sé si hay algunas Sí, preguntas por ahí o alguien, Anita, ¿quieres apoyar a Luis con las... sí, por favor. Mira, Luis, nos preguntan también cómo se definiría un dato. Ok, pues bueno, la definición del libro, ¿no? Que es la unidad mínima de información que nos da algún sentido de negocio. En este caso, pueden ser datos, metadatos y demás, ¿no? La cuestión es, esos datos, cuando nosotros, y creo que viene por aquí la pregunta, ¿no? Esos datos que tenemos de forma atómica, necesitamos encontrar su lugar. Los vamos a poner en un diccionario de datos, vamos a ver a qué otras cosas contribuyen y al final, bueno, seguramente van a ir sumando a todas las necesidades de información que tenemos. Gracias. Nos preguntan también, buenas noches, Londoño Javier. Nos pregunta, ¿cuál es la recomendación para el armado de los catálogos de metadatos o diccionario de datos? Y me dice también que no le queda claro si cuando mencionas cadena de suministro de datos haces referencia al linaje de datos. Muy bien. Si quieres empezamos con esta. Cuando hablamos de cadena de suministro de datos, nos referimos específicamente a la forma en la que se va a estar transformando esa información o va a suministrarse la información. Es decir, vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cliente nuevo, yo sé que me está buscando. Ya me buscó, a lo mejor me buscó por LinkedIn o me buscó por Facebook o simplemente se acercó a mi tienda, ¿no?
¿Qué es el primer dato que tengo? Pues es un nombre. Hola, muy buenas tardes, me llamo Luis Enrique Salgado. Ah, ok. Señor Luis Salgado, ¿en qué le ofrece, en qué le podemos ayudar? ¿No? Esa información, ese primer punto de contacto es el inicio de toda esa cadena de suministro de información. Al final, el suministro de la información, nosotros sabemos en dónde se origina. Después vamos a tener en dónde lo vamos a usar. Y es ahí donde, bueno, vamos a enlazarlo con la otra pregunta, es la cuestión de los metadatos, ¿no? Si nosotros tenemos establecido cómo vamos a encontrar esta información y el significado de lo que pasó durante la interacción, tal vez tengamos aquí un elemento interesante para después hacer una campaña publicitaria, una campaña de marketing. Oiga, señor Luis Salgado, ¿puede darme su correo? Sí, aquí está. Ok. Este es su correo electrónico, ya lo tengo, voy a armar mi campaña de Facebook. Seguramente está el señor Luis Salgado, tiene su correo Luis-Salgado, lo que sea, y puedo encontrarlo a través de Facebook. Puedo hacer un target y un retarget de campañas. Entonces, con esa información, Facebook me va a ofrecer o le va a ofrecer al cliente información específica, ¿no? Puedo yo tener análisis de información, puedo ir por información a Facebook o a Twitter o a donde tenga yo mis suministros de información y puedo establecer, bueno, pues a este señor le gustan los coches, a este señor le gusta la tecnología, entonces a lo mejor le puedo ofrecer otro tipo de productos que ya sean más elaborados, ¿no? Entonces, toda esa información que viene adjunta a los datos primarios que tenemos aquí como metadatos, bueno, nos van a orientar, nos van a ayudar, ¿sí? Toda esa información que estoy captando de diferentes fuentes, al final lo que van a hacer es habilitarme para poder ofrecer esos mejores productos, ¿no? Sí. Gracias, Luis. Nos comenta Cecilia, dice, eso le suena muy bien para empresas pequeñas o nuevas, pero ¿qué pasa cuando tienes ya muchas bases de datos que existen desde hace varios años? ¿Cómo implementas el modelo de datos empresarial que permita la consistencia de la información? Ok, tenemos que regresarnos a lo básico, ¿no? Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios y por eso es importante que los CEOs tengan conciencia de esto, ¿no? Tenemos herramientas, tenemos muchas, ¿no? Y aquí algo que me faltó contestar en la pregunta anterior. Nosotros podemos hacer un esfuerzo importante para poder establecer a lo mejor lo que es ya para empresas más grandes, ¿no? Un Semantic Abstraction Layer. Todos estos elementos que voy a tener identificados como datos que tienen un significado. Entonces voy haciendo esa diferenciación. Voy viendo, ok, en mi SAL voy a tener información de cliente, voy a tener información de operación, voy a tener información de KPIs o información regulatoria. De ahí, ¿cómo hago hacia atrás? Hago un esfuerzo de linaje de datos, ¿no? Me voy yendo hacia atrás hasta que encuentro pues la fuente de origen, mi golden source, y lo empiezo a documentar. Empiezo a hacer toda esa labor de conocimiento del dato, lo voy documentando, voy estableciendo un perfilamiento de datos, lo que es el data profiling, y voy avanzando, ¿no? Muy importante es que tenga yo una herramienta donde pueda manejar esta información. A lo mejor para empresas pequeñas, pues podemos usar un Excel, ¿no? O una base de datos. En empresas ya más grandes, a lo mejor tenemos la necesidad de otro tipo de herramientas como Colibra, ¿no? Que nos permite establecer pues ir poniendo esta información que vamos generando, ¿no? Al final, lo que necesitamos entender es, bueno, pues tengo una necesidad de información. Cuando ya son empresas muy grandes, bueno, pues no son esfuerzos que sean pequeños, ¿no? Sino que se van a ir, pueden durar incluso años. Pero al final, si es un esfuerzo continuado y la empresa lo ve valioso, pues va a continuar, ¿no? Gracias. Nos pregunta Armando, ¿cómo identifica qué tipo de empresa es? Si es un data driven o un insight driven, o una empresa sufriendo día a día con temas de datos, nos comenta. Pues yo creo que es importante aquí, si son empresas que de alguna manera ya sabemos que generan información consistentemente, entonces seguramente ya están en una categoría de data driven. Ya generan su información, no tengo que estar esperando, mi información es oportuna, veraz y consistente, como dijimos en algún momento, ¿no? Me vuelvo insight driven cuando empiezo
a armar todos estos elementos que comentamos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de analítica, y empezamos a tomar decisiones sobre ellos, ¿no? Es decir, ya es una forma consistente y a través de nuevos algoritmos empiezo a encontrar nuevas relaciones, por ahí empiezo a encontrar a lo mejor, oye, pues ¿qué tienen que ver los clics o el tiempo que me tardo en darle clic a una oferta publicitaria con la capacidad de un préstamo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones que sí tienen relación al final, a lo mejor no para el humano, pero sí para un número, para una máquina analítica, sí vamos a tener esas relaciones, ¿no? Entonces ya en el momento en el que tenemos esa información consistentemente, sabemos cómo utilizarla, cómo explotarla y estamos un poco más inmersos en ese proceso de generación de conocimiento, bueno, pues ya lo vamos a ir evolucionando, ¿no? A una empresa insight driven. Okay, Oye, creo Luis, que ya estamos comiéndonos el tiempo. no, estamos bien, vamos bien. Adelante. ¿Qué te iba a decir? Una empresa insight driven realmente debe ser una empresa bien estructurada, ¿no? Con que ya haya, como bien decía Cristian, haber entrado al siglo XXI realmente, donde pueda explotar los elementos y las herramientas que tenemos ahora en ciencia de datos, ¿no? Porque, pues para tener lo que comentas y poder explotar y volver los datos realmente información relevante, pues sí necesitamos tener ya toda una estructura bien armada, ¿no? Y bueno, y creo que es ahí donde aparentemente llegamos a las bases, a la arquitectura de datos. Tener una arquitectura de datos nos va a permitir quizás llegar a ser una empresa data driven, bien estructurada, ¿no? Y no realmente una empresa que se haga bolas con tantos datos, ¿no? Que le surjan en cada momento. No sé si estoy en lo correcto, mi querido Luis. Sí, definitivamente. Yo creo que la cuestión de ser una empresa data driven, más allá de que, bueno, me digan así, es el beneficio que obtienes, ¿no? Al final, si tengo una buena arquitectura de datos, lo que me va a permitir es generar de forma consistente la información. Siempre esta arquitectura de datos está colgada de la arquitectura empresarial, ¿no? Entonces, tiene que estar muy de la mano con todo lo que son el modelo de negocio, los nuevos productos, las nuevas formas de abordar a los clientes, los nuevos mercados. Y bueno, pues tiene que ser un habilitador, ¿no? Principalmente. Claro, y es ahí donde está el reto, ¿no? De cómo platicarle a tu CEO y cómo interesarlo en que nos dé los elementos y las fortalezas y las herramientas para que podamos darle información relevante que pueda entonces hacer crecer su negocio, ¿no? Así es. Así es. Anita, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Sí, creo que tenemos tiempo todavía para dos más. Sí. Ok. Dice, ¿qué software nos permite llevar todo el ciclo de vida de los datos? Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos que es Colibra. Digo, en alguna ocasión, en alguna implementación, comentábamos, bueno, ¿y qué uso, no? Pues mira, puedes usar desde un Excel. La verdad es que si tu empresa es muy pequeñita, al final lo que necesitas establecer es ese conocimiento de la información, ¿no? Entonces yo iría un poco más a que, bueno, pues software hay varios, pero lo que es importante que nos llevemos a lo mejor de esta participación, pues es que necesitamos establecer esa estructura, ¿no? Es cómo vamos a llevar estos datos a nuestra organización, cómo vamos a hacer que los puedan utilizar y bueno, pues creo que, o sea, podemos oscilar ahí entre varias herramientas, ¿no? Es correcto. Oye, Luis, ¿y crees que algún día nos podamos deshacer del Excel? Yo creo que no. No, Se va a morir con mal nosotros. necesario. Es un mal necesario. Porque muchas cosas, muchos negocios, incluso mapeos de datos empiezan así, ¿no? Sí, con el Excel es la base. Sí, entonces, bueno, pues es algo... Aunque no fue hecho para eso, ¿eh? Finalmente Excel no tiene un propósito de datos, sin embargo, bueno, pues lo hemos ocupado históricamente de esa manera. Muchas gracias. Perdón. Como es tan versátil y como es tan dinámico y tan fácil de usar, pues creo que es una herramienta para iniciar
manejar los datos, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos los participantes que ya no me dio tiempo de leer todos sus comentarios. Nos felicitan, te felicitan Luis, felicitan Cristian, a mí misma. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y Muchas pues gracias. pasamos ya al siguiente, a la última parte para que no nos comamos el tiempo de Paco. No Muchas estamos en gracias. tiempo. Me quedo Francisco, con algunos de estos, perdón, con algunas preguntas me las quedo y las pasamos para ver si las podemos resolver por otros medios. Conéctenos en LinkedIn y ya ahí tenemos a nuestro gurú de datos, Luis, que los puede apoyar en los cuestionamientos que quedaron pendientes. Gracias. creo que sí. Bueno, ya saben, entonces ahí está la oferta. Contactar a Anita y a Luis para aclarar dudas, ya sea a través de nosotros o ya sea a través de LinkedIn. Y bueno, Francisco, no sé si estés por ahí, llegó tu turno, la parte más interesante y divertida de este meetup, y además en la cual se van a hacer acreedores a unos buenos obsequios. Perfecto, bien, muchas gracias. La realidad es que muchas gracias a los ponentes, muy interesantes sus exposiciones. Y ahora me toca el poder brindarles lo que es una competencia abierta. Les pediría de favor si pudieran escanear con su teléfono celular el código QR que aparece en pantalla. Voy a dar unos minutos en lo que realmente la mayoría de las gentes puede hacerlo. El concurso tiene algunos premios que no sé si pudieras platicarnos de qué se trata, Gerardo. Claro que sí, creo que Luis sería más explícito. Bueno, Dharma Capítulo México va a obsequiar a algunas membresías para los ganadores del concurso. Sin embargo, me parece más interesante el obsequio que está dando es SSI, porque le puede ayudar a muchas empresas a iniciar su trayectoria en este tema de la transición de lo digital. A ver, Luisito, no sé si podías platicarme Sí, sobre... sí, es rápido. Bueno, aprovechando el foro y brindando esta oportunidad, es muy sencillo. Ustedes contesten la siguiente encuesta o las siguientes preguntas y, bueno, pues, quien tenga mayor interés o mayor participación va a poder, bueno, si pusieron atención, ¿verdad? Sí, porque es como examen. Van a poder tener derecho a una asesoría. Es una asesoría sobre transformación digital. Es muy, vamos, es uno de los productos que promovemos. Y al final, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, nos entrevistamos con las diferentes capas ejecutivas, el CEO, vemos cuál es su misión, su visión, la visión digital que tiene, vamos, nos entrevistamos con mercadotecnia, vamos con producto, etcétera, y obtenemos pues un resultado, ¿no? Y con bueno, pues les podemos ayudar ya después a planificar un programa de transformación digital, si es conveniente, ¿no? Bien, déjenme regresar que parece que me ganó la mala fortuna y mandé una que no era. Denme un minuto. Pues, bueno, Luis, y este análisis que comentas es muy atractivo para las empresas. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer ese análisis? Pues mira, es variado. Lo podemos hacer en empresas pequeñitas. Realmente vamos 2 o 3 días, nos entrevistamos. No son sesiones completas bueno, de todo el día, ¿no? Si son preguntas clave a personas, ¿no? En, digamos, empresas micro, pequeñas y medianas nos podemos tardar hasta 3 días. En empresas más grandes, pues sí podemos tardar una semana o 2 semanas, sobre todo por la cuestión de agendas, ¿no? Y ver el número de productos que se tienen, entrevistarnos con los dueños de esos productos, con la gente de mercadotecnia, con la gente de sistemas, con la gente de la capa directiva, ¿no? Al final, lo que se hace es se emite un reporte y entregamos los resultados, ¿no? O sea que es todo realmente un análisis muy profesional, o sea, para que el que se haga acreedor de ello le saque provecho, ¿no? Sí, así es.
Así es. ¿Cómo vas, Fran? Dame un segundo que realmente estoy ya recibiendo votos, pero No te preocupes. ya está en pantalla, perdón. Ya lo estamos viendo, ya está ahí. 17 personas han votado hasta el momento. 22. En cuanto pasemos del 50%, buscaré los resultados. Faltan 6, 7 gentes. Y vamos a dejar que piensen. Lo dejaremos aquí en los 33. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Se puede lograr una digitalización sin una transformación digital? La Esa pregunta. está un poco tramposa, ¿eh? Mira, pues es parte de, ¿no? Estamos en los 33 que votaron hace 34. Ahora ya tenemos más participantes. Qué bueno. Ya se están animando, ¿eh? Sí. Están Ya tenemos acariciando, 37. están acariciando el premio ya. ¿Esperamos el 40 o no? A ver, lleguemos al 40, a ver. 39. Uno más, uno más. Uno más y ya. Pues parece que la subasta se cierra ahí. Buscaré. El tema es depende qué busca la organización. Veamos la siguiente pregunta. Son 4 preguntas, no se desesperen. ¿Por qué deberíamos tener en mente establecer una cadena de suministro de datos cuando diseñamos la arquitectura de datos en nuestra organización? Permite la generación de información oportuna, veraz y consistente de manera continua. Permite generar conocimiento de negocio, conocido como Business Insights. Aumenta nuestra capacidad de alcanzar nuestros resultados de negocio, o todas las anteriores son correctas. ¿Qué opinan? Creo que la realidad es que no les pusimos un reto muy grande. Va a ser muy complicado el poder tomar un ganador, según parece. 80% ya de 30. Sin duda alguna. ¿78% opina que todas las anteriores son correctas? Y vamos por la última pregunta. Luis, ¿esa también tenía trampa? Esta creo que es la más sencilla. Sí, es la de descarte.
Sí, claro. De regalo. Me gustaría que platicaran sobre arquitectura de datos y transformación digital en mi empresa. Definitivamente tengo que esperar unos minutos, aunque yo creo que hay 73 personas en el foro. Yo en esto hubiera esperado 73 respuestas. Sí. Sí. 73 respuestas, sí. 37 que han sido los que hasta el momento han interactuado. Sí, quizás fueron los Bien. conectados. Pues, ¿qué creen? Hubo algunos participantes que no vieron un valor en la arquitectura. Pues chicos, la realidad es que en este caso, sí, por tiempo de respuesta, tenemos 5 ganadores que si nos hacen favor de poner en el chat sus datos para que podamos contactarlos, se los agradecemos. Gerardo, te regreso la palabra después del evento. Muy bien, pues muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Siempre es muy motivador saber que la gente pusieron atención y además tuvieron un obsequio en esta ocasión. Y bueno, pues agradecerles a todos los participantes, a todos los panelistas, a la gente que nos hicieron favor de acompañarnos en esta ocasión, que es nuestro primer meetup del 2021. Y bueno, esperemos que crezcamos nuestros seguidores, que se acerquen más a nosotros para que se integren a nuestra asociación y tengamos también por ahí gente que quiera participar, aunque no sean empresas, que puedan participar dentro de algunas pláticas dentro de estos meetups. Pues nada más. De mi parte es todo. Luis, quisieras agradecer a los participantes, Anita. Pues muchas gracias a todos. La verdad es que fue una respuesta muy buena y también muchas gracias a Dama Capítulo México, que ha brindado sus espacios, ¿no?, para la difusión de todo este tema interesante de arquitectura de datos. Y bueno, se me ocurre, digo esto así de bote pronto, ¿no? Digo, fue buena la respuesta del sí me interesa, entonces probablemente sea interesante para otras o futuras ocasiones, a lo mejor que podamos establecer otras mecánicas para que sí vayamos a hacer evangelización. Digo, ya más adelante a lo mejor con Paco y Nancy y Gerardo podemos platicar, pero bueno, hacer evangelización sobre toda esta cultura de datos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Anita, ¿tú quieres comentarnos algo? Nada más agradecer a Dama y a todos sus miembros la oportunidad y la audiencia también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nancy, por ahí te vemos, pero no te escuchamos. ¿Algún comentario? Creo que no está. No, perdón, buenas noches a todos. No, muchas gracias. La verdad es que creo que la plática resultó muy buena, ¿no? Y sobre todo creo que genera interés, ¿no? Interés en temas que hace mucho tiempo no se hablaban, ¿no? Y creo que empezamos a ver todo lo que nos hace falta por avanzar. Y eso es muy bueno porque vamos haciendo de esto una cultura como Dios manda, ¿no? Entonces, muchas gracias a Luis y muchas gracias al equipo de Dama por el espacio. Y lo más importante, muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron atentos a lo largo del meetup. Gracias a todos. Gracias, Gerardo. Pues gracias con esto. Javier Domínguez. Perdón, Frank, adelante. Perdón, Javier Domínguez, nos faltas de datos. No sé si pudieras compartirlos. Bien, yo me quedaré activo un rato más aquí en la sesión para que podamos esperar a que suban sus datos y poder hacerles llegar sus premios. Francisco, nada más que agregar. Pues simplemente reiterar la invitación a todos ustedes a participar en la comunidad. Estamos ávidos de recibir artículos, colaboraciones, que puedan ustedes participar en ponencias. Definitivamente el ejercicio de una comunidad depende de sus miembros. Así que los invito a que sean activos y que pues nos acompañen en esta aventura de colaborar con la comunidad
el objetivo es que ustedes tengan una forma a través, bueno, una plataforma donde puedan expresar sus ideas. Sin duda alguna, tendremos que hacer otro tipo de formato en el cual puedan ustedes expresar dudas. Es claro que Dama como asociación no podemos recomendar ninguna marca. Sin embargo, en nuestras charlas, en nuestras exposiciones, los expertos que ponemos a su disposición tienen mucha experiencia que pueden ellos brindar sus experiencias acorde a lo que han hecho a través de sus proyectos. Sin duda alguna, eso es de valor y seguramente varios de ustedes están en etapas en las cuales escucharlos les va a ahorrar mucho tiempo de investigación. Muchas gracias. Esperamos nos sigan en redes sociales y estén presentes en nuestros siguientes eventos. El próximo es en marzo. Tendremos una semana de capacitación en un curso de introducción o fundamentos de lo que es la gestión de datos e información, que les ayuda a prepararse hacia lo que es la certificación CDMP. Los invito a participar en el curso. Vamos a tener unos exponentes extraordinarios. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Espero saber de ustedes en redes. Muchas gracias. Bien, con esto damos por terminada nuestro meetup y gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias. Enrique, en lo que me parece que ya varios están saliendo, nos ponemos de acuerdo para compartirte los 5 lugares y puedas ahora sí que ponerte en contacto con el ganador, ¿vale? Muchas gracias. Aún hay algunos espectadores y panelistas en línea. Definitivamente quisiéramos contar con su presencia en nuestros siguientes eventos.
Rodrigo, Alejandro, César, Karina, muchas gracias. Sí, creo que se quedaron con ganas de escuchar más. Me parece que sí. Sí. Por lo pronto, no nos queda más que agradecer. Muchas gracias. Bien, gracias, Francisco. Es que amable, estamos por terminada la sesión. La voy a finalizar. Tenemos a los ganadores ya identificados. Para la grabación.